en esta iglesia local, Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia. Tengan ustedes feliz día del Señor. Vamos a orar para dar inicio al al sermón de esta mañana. Inclinamos nuestros rostros allí donde estamos, en nuestros respectivos asientos, y oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias por este nuevo día. Gracias porque en tu divina providencia hoy tú nos tienes con vida, nos has traído a este lugar, tu casa de oración. Gracias por reunirnos como esa familia que somos. Y gracias, Señor, porque también nos da la oportunidad de hoy escuchar tu palabra, lo que tú tienes para con nuestras vidas, el pan que necesitamos, el refrigerio. Permite que nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras emociones estén alineados a ese propósito eterno, en el cual recibimos tu palabra con beneplácito, con alegría, y sobre todo, si somos exhortados a cambio en nuestras vidas, podamos dar vuelta y mirar hacia la cruz. Señor, bendice tu palabra, Espíritu Santo, seas tú obrando en cada uno de nosotros, y ayúdanos hoy, Señor, en nuestras vidas a ser edificados para la gloria tuya. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Hemos estado, hermanos, escudriñando las Escrituras y nuestros sermones lo estamos llevando a cabo y estamos desarrollando el Evangelio de San Juan, del cual me gustaría recordarles cuál es el propósito de este Evangelio. El evangelista Juan nos lo señala en el capítulo 20, en su versículo 30, nos dice el propósito por el cual fue escrito este evangelio, y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este libro, que cuando ustedes y yo lo leamos, o cualquier persona que lo pueda leer, crea en esta palabra, crea en el Señor Jesucristo, y en el nombre de Él tenga vida eterna. Lo que resta de este capítulo 6, porque ya lo hemos empezado, vayamos a nuestro capítulo 6, como ya lo hemos estado desarrollando, hoy estaremos avanzando. Lo que resta de este capítulo 6, porque hoy estaremos viendo los versículos desde el 25 al 29. Vemos ahí que el capítulo 6 está compuesto por 71 versículos. Entonces, lo vamos a dividir. Eso que resta por predicar lo vamos a dividir en 3 apartados principales. La primera sección, hermanos, va a contestar a una pregunta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Quién es Jesús? Y veremos que Jesús es el pan de vida que ha descendido del cielo. Eso lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar a partir del capítulo 16. Ya vimos eso, al menos ya estuvimos viendo en el capítulo 16 cuando el Señor anduvo sobre el mar. Del 16 al 46 tiene que ver con este tema de quién es el pan de vida que ha descendido del cielo. La segunda sección que veremos tiene que ver con la interrogante de cómo podemos ser salvos. Y aquí nos vamos a encontrar, hermanos, con una afirmación que dejó perplejo a los judíos que seguían a Jesús,
Cuando Jesús le responde: si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y eso lo vamos a estar viendo desde a partir de los versículos 47 al 59. Esa es la segunda sección. Y en la tercera sección consideraremos las diferentes reacciones que la persona y la obra de Jesús despertaron entre sus seguidores. Lo veremos a partir del versículo 60 hasta concluir en el versículo 71. Estas son las tres secciones. Por lo pronto, hoy nos centraremos en la primera sesión en una parte. El título que vamos a poner para este mensaje, o hemos puesto, es el pan que ha bajado del cielo. Ahora, nosotros tenemos que tener muy presente en algo, hermanos. Cuando yo digo el pan que ha bajado del cielo, ustedes quizás lo van a relacionar con el maná que comieron el pueblo de Israel, pero ese pan, si era importante, no es tan importante como al pan que nos vamos a referir en la mañana de hoy. Porque si es bien cierto que la importancia del pan, el maná, servía para alimentar al pueblo de Israel, quitar un hambre física. El pan que vamos a tratar de esta mañana, porque así le hemos puesto, el pan que ha bajado del cielo, igual que el maná bajó del cielo, este pan es mucho más importante, porque vamos a tratar con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, hermanos, entremos a nuestro sermón del día de hoy y vayamos al capítulo 6 de Juan y leamos los versículos 25 al 29. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Mi familia y amigos que hoy nos están visitando, cuando la gente llegó al otro lado del lago y encontraron a Jesús, estaban tan sorprendidos de que hubiera llegado antes que ellos. No podían entender cómo pudo haberlo hecho. Sabemos que Él fue al otro lado, caminando sobre el mar, sobre las aguas. Sin embargo, el Señor no mostró ningún interés de explicarles cómo había llegado desde la otra ribera. Pero en cambio se centró en un interés muy importante y superior, y que ellos también desconocían. ¿Cuál era este interés? Él había venido del cielo, enviado por su Padre. Y por otro lado, entró directamente a corregir la razón por la que le estaban buscando. Había un motivo muy importante por qué esta gente los estaba buscando. Y no era la necesidad de adorarlo. Había otra motivación en esta gente. Porque mientras que ellos solo pensaban en el milagro y los beneficios que éste le había reportado, es decir, la multiplicación de panes y peces, el Señor quería elevar sus pensamientos por encima de la parte material, para que entendieran el significado espiritual. Siempre el Señor quiere que nosotros centremos nuestras miradas no en lo que vemos, no en la parte material, que por lo general
tenemos esas costumbres. Y Él nos lleva a que centremos nuestras miradas, nuestras vidas, es en el área espiritual. Ahora, de aquí nace una pregunta. ¿Y entonces por qué esta gente buscaban a Jesús? ¿Cuál era la razón de querer estar al lado de Jesús? Aparentemente ellos estaban manifestando mucho interés por buscarlo, pero Él conocía bien sus corazones y sabía que la razón por lo que ellos lo estaban buscando no era la correcta. El ser humano muchas veces en nuestras vidas hacemos cosas, pero tenemos que tener muy en cuenta en algo, hermanos, que las cosas a veces que anhelamos hacer y que son buenos propósitos, a veces están permeados de malas motivaciones. Creemos de que lo que queremos hacer, que aparentemente es bueno, tenemos que fijarnos en algo que nos está motivando a llevarla a cabo. Y eso era lo que Él quería corregir en esta gente. Sí es verdad que ellos los estaban buscando a Jesús, pero la motivación que los llevaba a ellos a estar allí era otra. Desgraciadamente no era la predicación de Jesús, o tampoco que ellos hubieran entendido hacia dónde apuntaba los milagros que Jesús estaba haciendo delante de ellos. Eso no los atrajo realmente a Él. No era la verdadera motivación. Ellos seguían pensando en Él como un rey que les podía librar de los romanos y establecería un reino al cual ellos, a través de ese rey, ellos iban a obtener lo que quisieran. Y seguramente también habían muchos, asimismo, de que si estaban pensando en un rey, habían otros que en cambio los que lo movía su curiosidad eran los milagros que Jesús estaba haciendo. Es decir, como que los pensamientos estaban divididos. Unos querían hacerlo rey, pero otros querían seguir viendo milagros y señales. En cualquier caso, mi familia, lo que les interesaba a esta gente no era la verdad. De ahí es que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 26. Lo cierto es que la mayoría de la gente en nuestros días es como esa multitud. Solo están preocupados en la parte material. Cómo saciar, cómo llenar, cómo satisfacer la parte material. Se afanan de atender sus necesidades físicas, pero descuidan sus necesidades espirituales. Y esa es una gran verdad. Y a veces nosotros como creyentes también caemos en ese saco. Nos afanamos, nos desviamos la mirada y nos afanamos en las cosas que van a perecer. Puede que incluso asistan a la iglesia, pero con frecuencia las verdaderas motivaciones que les impulsa a hacerlo no tienen nada que ver con una fe verdadera en nuestro Salvador Jesucristo. Lastimosamente los templos están llenos también de personas así, que vienen, pero como dije anteriormente, vienen con otra motivación. Posiblemente escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero las multitudes ya deberían haberse dado cuenta de que Jesús no participaba, en ningún momento tenía el deseo de hacerles realidad lo que ellos estaban pensando. En ningún momento Él quería complacer esos propósitos. De otro modo, no los habría dejado el día anterior. Era comprensible. Él prácticamente les había huido, pero sin embargo esta gente como que no querían entender. El Señor no quería prestarse a esos propósitos de ellos.
aun cuando los pensamientos de ellos eran hacerlo el rey. Es interesante, mis hermanos, notar que Jesús es diferente al resto de los hombres. Cualquier otro en esa misma situación se habría dejado llevar por la adulación que las multitudes le profesaban. ¿Somos o no somos dados a que seamos adulados? Es una verdad. Creyentes y no creyentes nos gustan que nos adulen, que hablen bien de nosotros. Y aún más cuando nos comienzan a rodear gente, nos sentimos muy importantes. Nos gusta estar rodeado de gente. Nos gusta escuchar que hablen bien de nosotros. Eso le encanta a nuestros oídos. ¿Sí? Cualquier otro en esa misma situación había dicho, se hubiera dejado llevar, tal vez les hubiera hecho caso. Pero eso no fue lo que el Señor mostró ante ellos y más bien les reprendió por su egoísmo y materialismo. Para el Señor estaba claro cuál era el planteamiento de las multitudes. Él lo tenía muy en claro. Había llegado un nuevo día y volvían a tener hambre. Todos los días nos da hambre, ¿verdad? Y eso es normal. Así que le buscaron con la finalidad de llenar otra vez sus estómagos. ¿Y sabe cómo? De una manera gratuita. No les iba a costar, como el día anterior. Todo fue gratis. En realidad, este era el tipo del reino que los judíos esperaban. Los rabinos, es decir, los maestros de la ley, se imaginaban un reino en términos materiales, en el que habría abundancia de comida, bebida, banquetes fabulosos y victorias milagrosas sobre los romanos. Eso era lo que ellos querían, tener su libertad sobre la opresión romana. Sin embargo, el Señor reprendió inmediatamente este deseo que ellos tenían por las cosas materiales. Él les dijo que este tipo de comida perece. Les dejó bien en claro lo que ustedes están pensando, lo que ustedes tienen en mente recibir. Ese tipo de alimento, al fin y al cabo, va a perecer, se va a terminar, en el sentido de que ellos no podían llenar el vacío del corazón y tampoco tiene un valor permanente el querer llenar de comida que perece. Miren ustedes, vayamos a Isaías capítulo 55 en los versículos 2 y 3. Y ya Isaías había exhortado siglos antes al pueblo de Israel del mismo modo como lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 55, versículos 2 y 3. 2 y 3 vamos a leer. Dice así: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Una vez más sale la palabra y pan. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Si se dan cuenta, nos damos cuenta de aquello. Miren, como sus padres, también los judíos de los tiempos de Jesús y la gente de nuestros días, no dejemos afuera a la gente de nuestros días, gastan sus energías en una búsqueda desesperada de cosas materiales que nunca les llegan a satisfacer. Compramos algo, luego después nos cansamos y queremos algo mejor. Ese es el común denominador de nuestras reacciones. Nunca estamos satisfechos.
En lugar de eso, el Señor les exhorta a buscar y creer en aquel a quien Dios había enviado. Es decir, conocer a Cristo es la vida eterna. Como lo dice más adelante en el capítulo 17, versículo 3 de este mismo evangelio, cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, en el versículo 27 algo habla de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Es fácil, mi familia, aferrarse a lo que pertenece al tiempo y permanecer indiferentes a lo que tiene que ver con la eternidad. No estamos pensando, la humanidad no está pensando en la eternidad. La humanidad lo que piensa es en el día a día. Vivir cada día y obtener y satisfacer los deseos que tienen. Y claro está que hay muchas cosas de esta vida de las que tenemos que ocuparnos cada día y que forman parte de la voluntad de Dios para nosotros. Eso es una gran verdad. Pero la exhortación en este pasaje bíblico es parte de lo que el Señor quiere que nosotros nos estemos preocupando, y es acerca del reino de Dios. Ahora, los judíos solo pensaban en llenar sus estómagos y no tenían en cuenta que las señales que veían les deberían llevar a poner su fe en Cristo como el único que podía satisfacer plenamente sus necesidades espirituales. Y es que hacia allá apunta el Evangelio. Su perspectiva, es decir, la perspectiva que tenían esta gente en cuanto a Jesús y su ministerio, estaban totalmente equivocados. Pensamientos equivocados, motivaciones equivocadas, sus intereses se centraban en lo que podían recibir de Él, es decir, la parte material, y todos sus esfuerzos estaban orientados a ese fin. Pero con el llamado de atención del Señor, quería despertarles a las realidades espirituales y eternas que permanecen para siempre. Por eso es que le dijo que el pan que ellos querían recibir, ese pan perece. En resumen, quería que emplearan sus fuerzas en trabajar por la comida que a vida eterna permanece. De la misma manera en que se habían esforzados en hacer un viaje desde la otra ribera del lago para ir a buscarle con él, a buscarle con el fin de que les volviera a dar de comer. De esa misma forma como ellos se esforzaron, era lo que Jesús le estaba diciendo, de que tenían que esforzarse para buscar la parte espiritual. Mi familia, en este punto es muy importante notar que este llamado de atención que hace el Señor Jesucristo fue dirigida a personas que en su mayoría eran incrédulas y que cuando entendieron realmente lo que significaba seguirle, le abandonaron. Se podría decir todos en masa. Y eso lo estaremos estudiando más adelante cuando lleguemos al versículo 66. Y sin embargo, el Señor les animó a trabajar. Es indudable que la iniciativa de nuestra salvación surge siempre de Dios. Y fue Cristo quien primero se acercó a buscar a los perdidos. Cuando hemos estado estudiando este evangelio, vemos que constantemente nuestro Señor Jesucristo es el que se acerca al perdido, a la oveja perdida. El hombre, aunque
muerto en sus delitos y pecados, puede escuchar la voz del Hijo de Dios y responder. Eso lo vimos en el capítulo 5, en su versículo 25. Y por esta razón, mis hermanos, nosotros también debemos exhortar a todos los hombres sin distinción a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y notemos por último que esta exhortación fue dirigida a todos en general, la mayoría de los cuales no quisieron obedecer el llamamiento del Señor y más tarde le abandonaron. Ahora bien, ¿cómo puede un inconverso trabajar por esta comida eterna? Esa sería una buena pregunta que nos haríamos. ¿En qué consiste esta exhortación? Bueno, una vez que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer y ha completado por medio de la cruz la obra de salvación, el hombre debe tomar interés en conocer estos hechos. Y esa es nuestra responsabilidad, de hacer conocer a los incrédulos acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hacer conocer el Evangelio. Porque es el único medio que Dios ha dado al hombre para ser salvo. Pablo lo dijo muy bien: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Por eso nosotros también debemos exhortar a todos a leer la Biblia, hermanos, a leer las Escrituras, en la convicción de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así reza en Romanos capítulo 10, versículo 17. Debemos animarles a ir a los templos con el fin de ayudarles a entender lo que leen. Y a través de la predicación cumplir esto, lo que acabo de decir, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Incluso debemos de estar orando constantemente, pidiendo iluminación en la búsqueda de la verdad de todos los incrédulos. Ese es nuestro deber. No es solamente de alimentarnos, como esta gente quería comer todos los días. Y a veces nos estamos engordando espiritualmente y retenemos las cosas que el Señor nos da y no lo compartimos. Nos estamos volviendo espiritualmente obesos. Y eso no debe ser nuestro fin, no debe ser ese propósito. Aún así, hemos de reconocer que el hombre ha quedado seriamente dañado por el pecado. Y sin la ayuda divina nunca podrá llegar a conocer la verdad. Por esa razón, el Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 16, en su versículo 8. Ahora, hermanos, cuando lleguemos al estudio de esos pasajes, observaremos que el Espíritu Santo tiene el papel principal en la evangelización del mundo. Él es el que nos va a ayudar en la parte del evangelizar. Así que no nos preocupemos por aquello. Y esto es así porque solo Él puede contrarrestar la sensibilidad del ser humano que tiene a consecuencia de la caída. Ustedes y yo no vamos a poderlo hacer en nuestra fuerza, hacer entender a alguien que está muerto espiritualmente. Pero el Espíritu Santo tiene el poder. Ese mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, ese es el que nos ha levantado a nosotros para vida eterna, que nos ayudó cuando pudimos entender, cuando vino luz a nuestras mentes, a nuestros corazones y pudimos entender el propósito del Evangelio. Él es el que nos convenció de que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador.
por el cual también Dios nos dio la fe y el arrepentimiento para que nuestros corazones sean regenerados. Y eso lo hace Dios y su Espíritu Santo. ¿Cómo no estar agradecido por aquellos, hermanos? Lo que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas y seguirá haciendo con los perdidos. Seguimos en el versículo 27 cuando dice: la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Recordemos que el día anterior el Señor Jesucristo les había dado de comer un pan y unos peces, pero ese alimento era perecedero. Ya al día siguiente iban a volver a tener apetito. Pero el Señor quería darles otro pan que era imperecedero. En realidad estaba usando el hambre física para llevarles a pensar en el hambre espiritual. Si se recuerdan esto, cuando hizo también, que hizo lo mismo con la mujer samaritana, cuando empezó hablándole del agua que satisface las necesidades físicas, para luego el Señor terminar con el agua que realmente quita la sed espiritual del hombre. Bueno, lo mismo estaba haciendo con esta muchedumbre. Estaba, a través del hambre que ellos tenían, conectarlos a la parte espiritual. Ahora, lo que el Señor resalta aquí es la autoridad que Él mismo tenía para dar esta comida. Comida que a vida eterna permanece. Y esta se fundaba en el hecho de que a este señaló Dios Padre. ¿Me hago entender? Él tenía toda la autoridad, ¿sabe por qué? Porque el Padre se lo había designado, para que Él pueda dar vida eterna. ¿Y en qué momento le había señalado el Padre? Esa sería otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿En qué momento le señaló el Padre? Bueno, tal vez debamos ver aquí una referencia a su bautismo, por ejemplo. Cuando al comenzar su ministerio público, el Espíritu Santo vino sobre él y el Padre de los cielos dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya ahí lo estaba señalando, que Él era diferente a todos los hombres y que Él tenía algo especial. Aunque en el contexto inmediato tal vez tenga más que ver con los milagros que Él hacía y que acreditaban que había venido del Padre y que actuaba en su nombre, tal como Nicodemo lo dijo. Él reconoció que Jesús había venido del cielo, porque si no hubiese sido así, Él no hubiese hecho los milagros que estaba haciendo. ¿Sí? Eso lo dijo el mismo Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Era un maestro de la ley. De hecho, cuando más adelante a los judíos no les gustó lo que Jesús decía, le pidieron otra señal milagrosa, una obra que despejara toda su duda sobre el hecho de que realmente había sido aprobado por Dios. Y eso lo estaremos viendo cuando lleguemos al versículo 30, si Dios lo permite, la siguiente semana. La cuestión era que mientras Jesús afirmaba que ya había presentado todas sus credenciales prácticamente, y todo lo que Él había hecho, lo que hacía era simplemente confirmar que Él venía del cielo, que Él era diferente a los hombres, que tenía algo especial, que Él tenía un poder de parte de Dios. Pero ellos se mostraban insatisfechos y esperaban más obras, más señales. Pero como luego veremos, la verdadera razón para esta queja no era la falta de evidencia, mi familia, o la calidad de ellas, sino que querían provocarle para que siguiera dándoles de comer cada día de forma gratuita. Suena bien eso, ¿no? De que tengas que comer y no tengas que pagar.
En el versículo 28 le hacen una pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Seguían pensando en la comida esto, porque a toda costa ellos querían hacer algo para que Jesús les diese de comer gratuitamente. Los comentarios de Jesús generaron nuevas preguntas y también dieron lugar a nuevas explicaciones. Recordemos que por un lado les había exhortado a trabajar por la comida que a vida eterna permanece, y por otro les dijo que esa comida se la daría Él mismo. Tal vez ellos pensaron que puesto que el día anterior les había dado de comer sin que ellos tuvieran que hacer nada, porque realmente ellos no hicieron nada, lo que les quería decir ahora es que para conseguir esa comida eterna, sí que tendrían que hacer algún tipo de trabajo para ganárselas. De ahí su pregunta: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero mi familia y amigos que hoy nos visitan, la salvación eterna a la que el Señor se refería no es algo que el hombre pueda conseguir por sus buenas obras, sino que viene por la fe en Él, por la gracia de Dios. Esto puede parecer contradictorio, porque ¿por qué hay que trabajar y esforzarse por algo que nosotros mismos no podemos conseguir y que finalmente Él nos va a dar por gracia? Comencemos viendo cómo su pregunta revelaba sus pensamientos. Es decir, la pregunta que ellos tenían una motivación equivocada. Recordemos que los judíos creían que la salvación era algo de lo que ellos se hacían merecedores por ser el pueblo de Dios. Ellos creían de que ellos tenían que ser salvos por ser hijos de Abraham, como consecuencia de sus buenas obras también. Si se acuerda ese pasaje bíblico donde el joven rico se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y lo expresó con claridad cuando se acercó y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ellos tenían siempre en mente que ellos tenían que hacer algo para ganarse la salvación. Ese era el pensamiento de estos judíos. Y un planteamiento similar le hizo un intérprete de la ley cuando vimos la parábola del prójimo, del buen samaritano. Cuando este maestro de la ley le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Seguramente pensaron que Jesús les estaba diciendo que tendrían que hacer algo o una obra especial para alcanzar así algún tipo de posición en el reino de los cielos. Y esta es la tendencia de todos los hombres, que les gusta pensar que hay algo que pueden hacer para merecer el favor divino. ¿No era eso que nos enseñaban cuando estábamos al otro lado de la orilla en la religión católica romana? ¿No era eso? Que teníamos que ir los días domingos a confesarnos y a tomar la Eucaristía para así poder tener el cuerpo y la sangre de Cristo y Cristo pueda morar en nosotros. El día que no lo hacíamos, perdíamos la salvación. Y entonces eso nos obligaba a estar yendo todos los domingos a recibir la Santa Eucaristía. En eso se basan ellos. Ahora, nada más lejos de lo que Dios piensa. ¿Cómo podían creer que por sus propios medios llegarían a cumplir toda la ley de Dios? Estos judíos tenían un concepto muy equivocado de sí mismos y de la ley de Dios. Es que mi familia, ningún ser humano, a excepción de Cristo, ha cumplido perfectamente la ley.
Miren ustedes que el apóstol Pablo lo resumió así en Romanos capítulo 3, en los versículos 10 al 12, cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿sí leen? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y siguiendo ese mismo pensamiento, el apóstol Pablo aclara a continuación que el propósito de los mandamientos o la ley moral de Dios era mostrar el pecado y que no tenía la capacidad, la ley, de salvar a nadie. La ley no iba a salvar a nadie. Por eso es que Pablo aclara ahí mismo en el capítulo 3 de Romanos, en los versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos que somos pecadores. Ahora bien, mi familia, si el hombre pudiera salvarse haciendo buenas obras, pensemos en esto, si el hombre pudiera salvarse haciendo buenas obras, entonces no habría sido necesario que Cristo viniera al mundo para morir en una cruz por los pecadores. ¿Sí o no? No tendría ninguna coherencia, pues. Y eso lo podemos ver cuando en Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley sirve para manifestar la incapacidad del hombre para cumplir lo que Dios espera de él, pero de ninguna manera puede salvarle. Su propósito último es llevar al hombre a poner su fe en Cristo. Eso hace la ley como único medio de salvación. Pablo concluyó la argumentación en Romanos de esta manera. Romanos capítulo 10, en sus versículos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recordemos que cuando el carcelero de Filipo le preguntó qué debía hacer para ser salvo, su respuesta fue similar a lo que hemos acabado de leer. Cuando en Hechos capítulo 16, 31, él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que dijeron ellos fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo hay una forma de ser justificado delante de Dios y esta es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:28 también concluye con lo siguiente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se da cuenta? Tajante. Romanos 5:1, mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es que en todo el Nuevo Testamento, la ley y las obras aparecen en contraste con la gracia y la fe.
Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos manifiesta las Escrituras. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, mi familia, algunos se refieren a la fe como si fuera una obra meritoria que el hombre lo necesita. Pero si así fuera, la salvación ya no sería por gracia. Es decir, como un regalo inmerecido. Porque esa es la salvación para nosotros. Es un regalo de Dios que no lo merecemos. Cuando hacemos conciencia de nuestra vida pasada, podemos darnos cuenta por qué es un regalo inmerecido. Cada uno de nosotros tiene su historia, de la cual tenemos que a veces avergonzarnos. Pero bendito sea Dios, que plació a Él darnos la salvación, sin importar quiénes éramos. Para entenderlo correctamente, es importante que aclaremos que la fe es únicamente el cauce o el medio por el que se recibe la gracia. Algunos lo han ilustrado, algunos teólogos han ilustrado como la mano vacía que se alza al cielo suplicando salvación. En ello no hay mérito. ¿Qué mérito puede haber usted levantar una mano? Sino todo lo contrario. Esa mano alzada lo que puede representar es que reconocemos que no podemos hacer nada para salvarnos. Y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y que estamos totalmente necesitados de esa salvación cuando entendemos que somos pecadores. Además implica sujetarnos al plan de Dios que en su soberanía ha preparado para nuestra salvación. En el caso de los judíos a los que Jesús se estaba dirigiendo en este pasaje, hermanos, lo que quería decirles no era que para obtener la comida a la vida eterna que permanece, tendrían que hacer ciertas obras especiales, sino simplemente debían recibir a Cristo y la obra que Él se disponía a realizar en la cruz de la misma forma en la que el día anterior ellos recibieron los panes y los peces. En esa ocasión, todo lo que tuvieron que hacer cuando recibieron los panes y los peces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Sentarse, obedecer, porque el Señor los mandó a través de sus discípulos a que se sentaran en la hierba. Eso es lo que tuvieron que hacer ellos. ¿O no es así? Se sentaron como Él les mandó para recibir la comida de forma gratuita. Y esto sería una obra que tal vez ellos pensaron de que les hacía merecedores a esa comida, porque habían obedecido. Y sabemos que no había ningún mérito en ello, ni tampoco había fe. Así que lo que el Señor quería indicarles era que dejaran de poner su interés en lo material y buscaran a Jesús para poner su fe en Él como su Dios y Salvador. Ahora bien, hermanos, para concluir, y amigos que hoy en esta mañana están visitando este lugar, el Evangelio nos dice que Jesús fue enviado por su Padre a este mundo, que Dios envió ese pan para vida eterna. Por lo tanto,
Dios existe y por ser Dios, Él merece ser adorado, Él merece ser magnificado, Él merece ser honrado y glorificado. Pero hay un problema. Hay un problema y ese problema es muy grave, hermanos. Y es que todo ser humano nacemos espiritualmente muertos. Y no hay manera, como ya lo vimos, como lo hemos tratado de comprender hoy en el mensaje, de que no hay manera que el hombre pueda adorarle, magnificarle, honrarle, glorificarle en ese estado. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Por lo tanto, al ser Dios, escúcheme bien esto, hermanos, al ser Dios, un Dios santo, un Dios puro y un Dios justo, todo hombre y mujer merecemos ser castigados eternamente en el infierno. Pero aquí viene lo bueno. Pero Dios no es un solo Dios airado con el pecador, sino que también es un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. Por lo que Dios envió a su único Hijo, ¿qué es lo que acabamos de ver? El pan enviado del cielo. A su único Hijo Jesucristo a encarnar. ¿Y para qué se encarnó Jesús? Para que en ese estado de carne y cuerpo Él pueda morir por nosotros, los pecadores. Pero no solamente que murió, ni solamente que cumplió la ley, sino que también Él resucitó al tercer día. Ahora, mis hermanos, toda persona que cree en Jesús será salva. Y los que no creen, conforme a las Escrituras nos ha enseñado, los que no creen ya han sido condenados. Esa es la verdad, hermanos. ¿Cuál es esa verdad? Que no hay salvación fuera de Jesús. Amén. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu eterna palabra. Y nuestras vidas quedan alentadas, Señor, cada vez que recordamos esa obra preciosa que tú has hecho y a la cual tú invitas a la humanidad también. Señor, queremos rogarte por aquellos corazones que hoy no te conocen, aquellos corazones y aquellas vidas que hoy están viviendo en tinieblas. Oramos porque la luz del Evangelio, la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo, resplandezca en aquellas oscuridades y esas oscuridades puedan venir a la luz y a la salvación. Oramos por nuestros familiares, por nuestros parientes que hoy viven una vida espiritualmente muerta. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia en ellos y derrames de tu gracia y derrames de tu favor para que ellos puedan experimentar esto que hoy vivimos como creyentes, la salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén.